Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Coral Mouriño, soy enfermera de investigación en el Servicio de Reumatología del Hospital Meixoeiro en Vigo y quería darle las gracias principalmente a Conartritis por contar conmigo en este segundo congreso para personas con artritis y espondiloartritis y hablar de este tema tan importante y que ya está de mucha actualidad desde que nos ha tocado vivir la pandemia, como son las vacunas. Este es el índice de contenidos que voy a seguir. Me gustaría empezar dando unas pequeñas pinceladas sobre el tema de las infecciones. Las infecciones graves son una de las primeras causas de morbimortalidad en nuestros pacientes diagnosticados con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas. Están muy relacionados tanto con la mortalidad como con la morbilidad, un poco por el curso propio de la enfermedad reumatológica, como también con los tratamientos que utilizamos para combatir la enfermedad. Entonces, las infecciones son prevenibles. Tenemos una herramienta que está a la mano de todos nuestros pacientes en el Sistema Nacional de Salud, como son las vacunas. Las vacunas lo que consiguen son disminuir tanto las tasas de mortalidad como de morbilidad, es decir, todas las consecuencias relacionadas con las infecciones. Ya desde hace unos años, tanto la Sociedad Española de Reumatología como la Sociedad Europea de Reumatología han elaborado unas recomendaciones de vacunación en pacientes adultos con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas y también unas recomendaciones sobre prevención de infección. El Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, también ha elaborado unas recomendaciones de vacunación frente al herpes zóster que se han publicado el año pasado, en el 2021, y también tenemos unas recomendaciones europeas sobre la vacunación de la COVID-19 en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas. Quería dar unas pequeñas pinceladas sobre las infecciones más habituales en nuestros pacientes. En esta diapositiva podéis ver que hay, que se estudiaron diferentes grupos de pacientes. Tenemos una comparación de grupos, de un grupo control de la población general frente a pacientes con diferentes enfermedades reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, las espondiloartritis, y en todos esos estudios se ha visto que existe un mayor riesgo de gripe y de complicaciones en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas con respecto a la población general. Nos pasa lo mismo también con la neumonía, con la enfermedad neumocócica, que tiene tasas significativamente más altas en nuestros pacientes y además el riesgo está elevado y el curso es más complicado para nuestros pacientes. En cuanto al herpes zóster, también vemos aumento de las tasas de infección, pero la eficacia de las vacunas en controles sanos y en nuestros pacientes reumatológicos ha sido similar para ambos grupos. Tenemos dos tipos de vacunas. Hasta ahora solo teníamos la vacuna de microorganismos vivos atenuados, que es esta, que tiene el problema que está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, estas vacunas disminuye también la eficacia con los años y la eficacia también es menor en gente más mayor. Entonces, ha salido la aprobación el año pasado de esta vacuna recombinante, que no son microorganismos vivos atenuados. La eficacia es muy superior y no es dependiente de la edad con respecto a la otra, y además ha demostrado que disminuye significativamente la incidencia de herpes zóster y de sus complicaciones en inmunodeprimidos, como puede ser la neuralgia posherpética. Ambas vacunas son seguras y han demostrado en ensayos clínicos que los efectos adversos graves son comparados a placebo. Podemos ver en función de la enfermedad que las tasas de incidencia son más altas con respecto a la población general. En pacientes diagnosticados con artritis reumatoide encontramos que la incidencia se duplica con respecto a la población general y esto está influenciado por factores de riesgo como puede ser la edad, la actividad de la enfermedad y el uso de glucocorticoides con dosis por encima de 10 miligramos al día, así como también las terapias con los diaquinib, que son los tratamientos orales como puede ser el baricitinib oral, muy usado en esta enfermedad. Luego también tenemos un grupo de pacientes como pueden estar diagnosticados de lupus eritematoso sistémico, que tienen una incidencia más alta con respecto a los otros pacientes reumatológicos. Está por encima de entre 2 a 10 con respecto a la población general de incidencia. Y se ven como factores de riesgo asociados el uso de glucocorticoides e inmunosupresores, linfopenia e antiinterferones.
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha establecido unas recomendaciones de vacunación frente al herpes zóster donde aparecen diferentes grupos de riesgo. Entre ellos incluyen el tratamiento con fármacos anti-JAK, como pueden ser los pacientes que comentábamos antes. Estamos luchando también porque se incluya a los pacientes diagnosticados de lupus eritematoso sistémico por las tasas de incidencia elevadas que poseen ensayos. En cuanto al virus de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B debe administrarse a todos los pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas que tienen riesgo de infección. Estos pueden ser el personal sanitario, pacientes que tienen un familiar infectado, usuarios de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con otros hombres o pacientes que viajan o residen en países endémicos. Es importante determinar la respuesta a la vacunación, ya que no todos los pacientes establecen anticuerpos una vez vacunados, y para aquellos que no son respondedores a las vacunas, saber que existen otras estrategias disponibles para alcanzar la protección de esta patología. El virus del papiloma humano tiene tasas similares a la población general, excepto en el lupus, que sí que se ven tasas de incidencia un poco mayores con respecto al resto de la población, y la vacuna parece ser segura en pacientes con estas enfermedades. Bien, en cuanto a las pautas de vacunación, podemos ver en esta diapositiva el calendario de vacunación actualizado del 2022 de la Sociedad Española de Pediatría, donde se puede ver que la mayor parte de las vacunas del calendario infantil son antes de los 3 años de edad. Por lo tanto, esto no debería suponer un problema a la hora de tener la pauta completa de vacuna en edad infantil. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que los hijos de las madres gestantes que han recibido un tratamiento biológico en la segunda mitad del embarazo no se pueden administrar vacunas vivas o atenuadas hasta en los primeros 6 meses de vida. Entonces tendríamos que retrasar esas vacunas. Después, en nuestra población reumatológica nos podemos encontrar dos situaciones: tener un paciente que no tiene tratamiento inmunosupresor o tener un paciente que sí que tiene tratamiento inmunosupresor. Entonces, en el caso de que el paciente no esté con ningún tratamiento inmunosupresor, pues tipo metotrexato, azatioprina, corticosteroides orales, ¿vale? Esos son algunos tipos. Tenemos unas recomendaciones generales de vacunación. En cuanto a la gripe, la población general se tiene que vacunar a partir de los 65 años. En este caso de grupo de pacientes se debe vacunar de forma anual durante la temporada de gripe, es decir, entre octubre y diciembre, todos los años. En cuanto al neumococo, se debe vacunar a partir de los 65 años de edad o 66 en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Y existen dos tipos de vacunas, la conjugada y la no conjugada. Ambas vacunas son una sola dosis para este grupo de pacientes. En cuanto al tétanos y difteria, se debe administrar una única dosis de recuerdo a partir de los 65 años de edad si no la ha recibido previamente. La hepatitis B tiene que completar la pauta vacunal igual que la población general, que son 3 dosis de forma total. La triple vírica y la varicela son vacunas de microorganismos vivos atenuados. Si el paciente no está recibiendo tratamiento inmunosupresor, puede recibir esa vacuna sin ningún problema. Lo único, habrá que elegir el mejor momento en el que recibir la vacuna, que serían momentos en los que la enfermedad se encuentra en remisión o con baja actividad. Y en cuanto al virus del papiloma humano, se sigue la pauta general con respecto al resto de la población. ¿Qué hacemos con los pacientes que sí están recibiendo tratamiento inmunosupresor? Pues bien, en cuanto a la gripe, la pauta es la misma, se deben vacunar de gripe todos los años los pacientes durante la temporada de campaña vacunal, es decir, de octubre a finales de diciembre, y hay que tener en cuenta que en estos pacientes puede ser posible o puede ser necesaria una segunda dosis de refuerzo, sobre todo en los pacientes que hayan recibido tratamiento con rituximab en los 3 meses anteriores. En cuanto al neumococo, tenemos 2 vacunas y no tenemos tanto en cuenta la edad en la que se encuentra el paciente. La vacuna conjugada es una única dosis y se debe administrar antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, y la no conjugada se debe vacunar aproximadamente 1 año después de la conjugada, y se recomienda repetir también una dosis de recuerdo a los 5 años de esta segunda dosis. En cuanto al tétanos o difteria, la pauta es exactamente igual para todos los pacientes. Se debe establecer una dosis de recuerdo a partir de los 65 años y es una única dosis si no la ha recibido antes. En cuanto a la hepatitis B,
tiene que tener una pauta de vacunación completa, que son 3 dosis, y en los pacientes que hayan recibido o que estén recibiendo en ese momento tratamiento inmunosupresor hay que valorar también una 4ª dosis de refuerzo. La triple vírica o la varicela, al tratarse de vacunas que son de microorganismos vivos o atenuados, están totalmente contraindicadas en estos pacientes y no deben administrarse. Habría que administrarse 4 semanas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor o bien 3 meses después de haberlo finalizado. Y el virus del papiloma humano mantiene las mismas recomendaciones que para el resto de la población general. Es muy importante la coordinación en el hospital para desarrollar una buena forma de vacunar a nuestros pacientes. El servicio de reumatología tiene que estar en contacto directo y de forma muy estrecha tanto con el servicio de atención primaria, con los centros de salud, como con medicina preventiva. De forma anual se debe valorar hacer una revisión de todo el calendario vacunal de nuestros pacientes, derivando a nuestro paciente a la consulta de enfermería o bien a medicina preventiva. También cuando vaya a iniciar una terapia biológica se va a derivar a medicina preventiva para establecer todos esos antecedentes clínicos de relevancia y hacer solicitud de pruebas, valorar infecciones latentes con el tratamiento si fuera necesario, pautas vacunales y serologías previas. Es muy importante que sea un equipo multidisciplinar y que haya una colaboración muy estrecha entre el facultativo y el personal de enfermería. Y también es de vital importancia tener una historia clínica electrónica que sea integrada. Nosotros en Galicia tenemos este sistema de historia clínica electrónica que se llama Janus. Os he puesto aquí unas capturas de pantalla para que lo podáis ver. En este paciente, que soy yo, tenemos los servicios a los que ha acudido el paciente y tenemos un apartado específicamente de vacunas. En ese apartado de vacunas podemos acudir y comprobar las campañas vacunales que tenemos en este momento, seleccionando, pues, por ejemplo, la campaña vacunal de la gripe de este año y registrando las vacunas que le vayamos a administrar al paciente. También podemos ver todo el registro de vacunas que se ha administrado al paciente desde que existe la historia electrónica, con el lote, con el centro de vacunación y con el motivo o grupo de riesgo al que pertenece el paciente y con la fecha de nacimiento. Además, podemos también descargar un informe de todo el calendario vacunal o de todas las vacunas que ha recibido el paciente con los mismos datos, el tipo de vacuna, la fecha, el centro de vacunación. Las recomendaciones generales de las vacunas para nuestros pacientes es que de forma ideal el mejor momento de la vacunación es siempre antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor o en su defecto 3 meses después de finalizar el tratamiento o también en fases de latencia clínica, es decir, de remisión o de baja actividad. Hay que retrasar la vacunación en caso de fiebre o sospecha de proceso infeccioso, notificar previamente alergias conocidas y quiero destacar que los convivientes con pacientes inmunodeprimidos también tienen que tener en cuenta la vacunación de la gripe de forma anual, la varicela, el sarampión y la parotiditis si no han pasado la enfermedad o no están vacunados y saber que la polio oral está contraindicada para los convivientes. En cuanto a los posibles efectos secundarios, los efectos secundarios son leves y las tasas son comparables a los de la población sana en los estudios. También nos indican que las vacunas no parecen empeorar la actividad de la enfermedad. Se ha visto que posteriormente a la vacunación los índices de actividad de la enfermedad se mantienen iguales sin incrementarse y tampoco han sido necesarios los aumentos de las dosis de los tratamientos para las enfermedades reumatológicas. En los estudios, los efectos secundarios más frecuentes es la reacción en el punto local, es decir, en una reacción local en el punto de inyección. Se puede ver eritema o dolor o inflamación, que lo podremos tratar con hielo local en la zona durante 15 minutos. También se puede dar fiebre, que podremos paliarla con un antipirético y a veces unos días después de la vacunación podemos notar induración de la zona, es decir, la zona un poco más dura, que dura simplemente pues, un par de días, máximo una semana, y lo podemos tratar con masaje local en la ducha con agua caliente, haciendo un pequeño masaje en la zona. Os quiero presentar también esta plataforma que hemos creado en nuestro servicio en el hospital, que es el IMIT-BAC. El IMIT-BAC es un proyecto educativo para pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas, cuyo objetivo es promover la vacunación.
Tiene contenido formativo para pacientes con estas patologías. Dentro de la web o de la aplicación podemos encontrar todas las diferentes patologías con información y además podemos también pues ver las vacunas asociadas o que están recomendadas para esas patologías y el calendario vacunal. Tenemos recomendaciones generales de vacunación como las que hemos visto antes. Por ejemplo, este paciente que está recibiendo tratamiento con inmunosupresores, estarían recomendadas todas estas vacunas. Y este proyecto estuvo realizado y tiene una colaboración muy estrecha que es multidisciplinar. Tenemos un equipo de reumatólogos, de médicos preventivistas y de salud laboral y de enfermeros, pues como pueden ser todos estos compañeros con los que hemos hecho esta plataforma. Además, también tuvimos muy en cuenta y hemos colaborado de forma muy estrecha con las asociaciones gallegas, tanto locales como de la comunidad autónoma. Dentro de esta plataforma nos podemos crear un perfil de vacunación propio con nuestro nombre, con un email, con la enfermedad de la que estamos diagnosticados y con el tratamiento que recibimos, además de nuestra edad y nuestra localidad pues en la que vivimos, y entonces en función de los datos que introduzcamos, la aplicación nos va a añadir las vacunas que serían necesarias, pudiendo generar un calendario vacunal completo y también sistemas de alarma que nos notificarán cuando nos toque la vacunación. Estas son las redes sociales, tanto del grupo de investigación que tenemos en Vigo, en el Hospital Meixoeiro, como de la aplicación, por si queréis seguirlas en Twitter. Bien, y como conclusiones, decir que la gripe, el neumococo, el virus del papiloma humano y el herpes zóster tienen una elevada incidencia y prevalencia en los pacientes diagnosticados con enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas. La mayoría de las vacunas son eficaces o inmunogénicas en nuestros pacientes. Los efectos adversos de la vacunación son leves y las tasas son comparables a los de las personas sanas, y además no parece aumentar la actividad de la enfermedad subyacente. El momento ideal para realizar la vacunación es en la preinmunosupresión, es decir, antes de recibir el tratamiento inmunosupresor o en fases de latencia o actividad baja de la enfermedad. Y la vacunación antigripal y la neumocócica son las recomendadas en la mayoría de los pacientes. Es de vital importancia la colaboración entre atención primaria, reumatología y medicina preventiva para aumentar las tasas de vacunación en nuestros pacientes, realizando un trabajo colaborativo muy importante entre los facultativos y enfermería. Además, un sistema avanzado de historia clínica integrada electrónica que registre toda la información es esencial para aumentar las tasas también de vacunación en nuestros pacientes. Proyectos multidisciplinares e innovadores centrados en el paciente aumentarán también las tasas de vacunación en nuestros pacientes diagnosticados con enfermedades reumatológicas. Nada, quería agradeceros que contaréis conmigo una vez más y estar hoy por la tarde aquí todos. Y estas son nuestras redes sociales, tanto del grupo de investigación como el mío, y de Instagram por si queréis seguir también al proyecto IMIDVAC, que hacemos muchos posts relacionados con el tema de las vacunas en nuestros pacientes. Gracias.